Hola, vamos a darle el puntapié inicial a lo que es la teoría cinética molecular, para lo cual vamos a distinguir algunos conceptos previos de suma relevancia para poder establecer un lenguaje en común, ¿ya? Entonces, conceptos previos de esto, recordar que vimos parámetros, magnitudes propias de la física y de la química de los gases ideales. Tanto la presión, el volumen y temperatura son magnitudes propias de físicas de los gases ideales, mientras que los moles son químicas. Recuerda que la presión hace mención a la fuerza aplicada sobre cierta área, mientras que el volumen hace mención al espacio que emplea un cuerpo propiamente tal. La temperatura, con una definición bastante vaga, dijimos de que era la medida de la energía cinética media de las partículas que componen un cuerpo. La finalidad de la teoría cinética molecular es lograr emplazar este concepto de temperatura y ver que incluso hay un modelo matemático que rige esta conceptualización macroscópica de la temperatura propiamente tal. Y los números de moles, que son básicamente este número de Avogadro, ¿cierto? Que plantea que cada cierta cantidad de partículas le vamos a consignar esta unidad de moles. También previamente habíamos establecido las leyes de los gases ideales, estableciendo tres leyes que son las ecuaciones de estado. La ley de Boyle, que plantea esta relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. La ley de Charles, que plantea el volumen y la temperatura proporcionales directamente. La ley de Gay-Lussac, que plantea que la presión y la temperatura también se manifiestan de forma directamente proporcional. Sin embargo, estas tres leyes caen en una combinación también trabajada por Gay-Lussac, que es la ley combinada de los gases ideales. Por otro lado, también había otra ley, que es la ley general de los gases ideales, que plantea que todos los parámetros, tanto físicos como químicos de un gas ideal, va a siempre tener un valor constante representado con esta fórmula, conocida un poquito como pavo ratón, en donde la multiplicación, el producto entre la presión y el volumen, va a ser igual a la cantidad de moles por la temperatura en grados Kelvin por una constante, que esta es la constante de Boltzmann o la constante general de los gases. Para dar puntapié inicial a lo que es la teoría cinética molecular, debemos dilucidar, la primera cosa son los estados de la materia, ¿ya? Recordar que desde nuestra tierna infancia nos han dicho que hay tres estados de la materia fundamentales: el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido, ¿cierto? Más o menos hasta sexto, séptimo básico nos dan esa percepción. En donde en el estado gaseoso las partículas están mucho más volátiles, mucho más separadas y libres una de las otras. En el estado líquido las partículas están un poquito están más juntas, pero tienen cierto grado de libertad que les permiten adecuarse al contenedor. Y en el estado sólido es completamente riguroso este estado, donde las partículas están muy pegaditas uno a la otra, y eso genera de que el estado sólido, los cuerpos sólidos, tengan mayor rigurosidad y dureza. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, nos presentan otro estado, que es un estado que no es sólido, no es líquido y no es gaseoso, sino que un estado que da cuenta de aquellos fenómenos, de aquellos elementos que nosotros podemos ver en el día a día, que no son tan rígidos como un sólido, que no fluyen como los líquidos y los gaseosos, y que incluso carecen un poquito de esta conceptualización de materia. Y aquí aparece un nuevo estado, que es el estado plasmático, ¿ya? El estado plasmático es una forma en la cual presentan los gases contenidos en el interior de las luces de neón, por ejemplo, en los tubos fluorescentes, y obviamente, y por eso también se le llama a los plasmas, a los LED, se le llaman pantallas de plasma, ¿ya? También este estado plasmático lo poseen, por ejemplo, las auroras boreales, los rayos eléctricos, la corriente eléctrica, es decir, todos estos fenómenos o cuerpos, por así llamarlo, que no son gaseosos ni líquidos ni sólidos, pero que sí concentran una gran cantidad de energía, vamos a llamarle estado plasmático, ¿ya? El estado plasmático se presenta a una muy alta temperatura. Los plasmas propiamente tal son muy buenos conductores de electricidad y también pueden ser plasmados, confinados con campos magnéticos. Eso es súper importante. Por eso aparece este nuevo estado de la materia. Fíjense bien, tal como en este diagrama, mientras más baja la temperatura, un cuerpo tiende a estar más en un estado sólido. Mientras más alta la temperatura, es decir, al mismo tiempo esta energía con la cual se mueven las partículas, tiende a estar en un estado más plasmático, ¿ya? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. El estado sólido, estamos planteando de que las partículas están sumamente rígidas, pegadas unas a las otras. En el líquido las partículas siguen estando pegadas, pero tienen mayor grado de libertad, como se ve aquí en el esquema.
En el gaseoso tenemos de que las partículas están libres unas de las otras, por eso cuando yo coloco un gas dentro de un recipiente, el gas va a tratar de ocupar todo el espacio. Y el plasma, acá fíjense la diferencia, acá estamos hablando de carga eléctrica, estamos hablando de una gran cantidad de energía. Y acá tenemos ejemplos de estos 4 estados de la materia, en donde la naturaleza nos da el ejemplo propiamente tal. Los grandes icebergs en estado sólido, el agua en estado líquido, las nubes en estado gaseoso y el estado plasmático, que lo podríamos visualizar con los rayos. ¿Ya? Lo mismo de recién, acá está como un poquito más detallado el cambio del hielo al gas. El agua tiene esta propiedad que es capaz de estar en estos 3 estados e incluso es capaz de coexistir los 3 estados de la materia en algo llamado el triple punto. ¿Ya? Y fíjense bien, inicialmente el agua que está a baja temperatura está sumamente rigurosa en estas formas de hexágono que genera la solidez del cubo de sólido. Cuando ya llegamos a los 0 grados Celsius hay una temperatura crucial en donde el agua puede estar en estado sólido o en estado líquido. Es la temperatura de cambio de estado. Después pasamos al estado líquido en donde las partículas están mucho más libres. Este estado líquido existe entre los 0 y los 100 grados Celsius. A los 100 grados Celsius, en el punto de ebullición, el agua empieza a hervir, empieza a cambiar su fase a estado gaseoso. Y fijémonos bien en este mismo gráfico, a medida que aumenta la temperatura tengo más tendencia de irme hacia el gas y a medida que aumenta la entropía también tiende a irse más hacia el estado del gas. El concepto de entropía lo vamos a entender como el grado de desorden que tienen las partículas. Mientras más desorden tengan las partículas de un cuerpo, vamos a decir que hay mayor entropía, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con mayor detalle con las leyes de la termodinámica. Pero estos 3, 4 estados de la materia que si bien son considerados como fundamentales, como último llegado a este mundo, el plasmático, no son los únicos. Existen otros estados de la materia que se rigen por pequeños instantes de su existencia o bien porque a medida que avanza la humanidad tenemos mayores descubrimientos que generan la necesidad de describir mayor cantidad de fenómenos que antes no estaban. Entonces, tenemos un quinto estado de la materia que le vamos a llamar el plasma de quark-gluones o QGP, ¿ya? Este es el estado en donde estamos hablando de un estado de la materia en donde se generó cuando toda la materia estaba confinada a este milisegundo de Big Bang, ¿ya? Esto fue justo el instante previo a que el universo se empezara a enfriar, es decir, ocurrió el Big Bang y la primera materia o la antesala a la materia propiamente tal era un plasma. Era un plasma que contenía quark y gluones, ¿ya? Los quark y los gluones son partículas aún más pequeñitas que los electrones, aún más pequeñitas que los neutrones, aún más pequeñitas que los protones. Estamos hablando de partículas fundamentales, ya ni siquiera subatómicas, sino que fundamentales, ¿ya? ¿Qué pasa en este estado de la materia? Tal como les dije, en ese instante de Big Bang, en donde la temperatura y la energía son muy altas, a medida que se expande el universo, la temperatura empieza a disminuir, toda la energía y toda la materia se encontraba confinada a una especie de sopa, a una especie de líquido muy denso, muy denso, que estaba formado única y exclusivamente por quark y por gluones. Estas partículas, al tener casi nada de masa, se desplazaban a movimientos parecidos a los de la velocidad de la luz y tenían muy poca fuerza de atracción entre ellas, por lo tanto tenían un carácter muy libre para desplazarse, aún más libre, estamos hablando del mismo gas, ¿ya? Este tipo de fluido, vamos a decirlo así, se le llama en realidad un superfluido y tiene una viscosidad mínima, es decir, el coeficiente, el roce que se puede generar con este líquido es muy pequeño, ¿ya? Este fluido propiamente tal, vamos a llamarle fluido, por esa concepción podríamos hablar que es como una maicena líquida, una sémola, una cosa así, se puede generar experimentalmente por instantes muy breves, muy limitados, ¿ya? Y aún, a pesar de que efectivamente se puede generar de forma experimental el plasma de quark-gluones, aún el mundo científico no concibe la forma de emplearlo. Entonces ahí tenemos como una antesala a lo mejor a un futuro estado de la materia que efectivamente se va a concebir como tal, ¿ya?
Sexto estado de la materia, el líquido cuántico de spines. El nombre lo dice todo, ¿ya? Este líquido fue predicho muchos años de que efectivamente se dieran cuenta de la existencia por un físico y ganador del premio Nobel, Philip Warren, el cual, estamos hablando de décadas de 1970, logra teóricamente predecir que este líquido debiese existir. Sin embargo, recién hacia el 2016 se demuestra la existencia real, ¿ya? Este líquido, tal como dice líquido, está conformado única y exclusivamente por, em, por un modelo de spines, ¿ya? Recordad que el spin da referencia de hacia el lado que gira el electrón que compone a los átomos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este líquido propiamente tal? Este líquido solamente se genera bajo determinadas condiciones de presión y temperatura y solamente en algunos minerales, en donde bajo esta presión y esta temperatura, este mineral se tiende un poco líquido, por eso se llama líquido cuántico, y en donde los electrones se comportan de una forma determinada. Un ejemplo de mineral y bastante poco conocido es la herbertsmitita, ¿ya? Entonces, recordar puntualmente que el spin es una propiedad solamente de los electrones. También hay un isospin en el protón, hay otro también spin similar. Y básicamente lo que genera este líquido cuántico genera de que cada uno de estos electrones tuviese una burbuja propia. Logra cada electrón generar un espacio en donde tiene cierto grado de libertad. Y por eso se ve esta especie de líquido, ¿ya? ¿Qué propiedad tiene este líquido cuántico? Este líquido cuántico aún sigue siendo en proceso de investigación. Estamos hablando de que recién en el 2016 se comprobó su existencia. Y particularmente este líquido cuántico y el hecho de que los espines estén alineados de los electrones genera de que este líquido tenga propiedades magnéticas. Aún no hay mayor información, pero sí este líquido podría tener algo relacionado con el magnetismo. Otro estado de la materia es el estado degenerado, ¿ya? Estamos hablando que bajo presiones muy altas, como las que se generan en el núcleo de las estrellas recordar que son una máquina de combustible, por lo tanto su centro hay mucha presión, mucha temperatura, en donde estamos logrando que haya cierta dinámica molecular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un núcleo, cuando átomos están comprimidos a un espacio mínimo, ¿qué sucede? Sucede de que dos partículas no podrían ocupar ese mismo lugar, ¿ya? Es decir, estoy apretando tanto un átomo que lo estoy deformando, lo estoy degenerando, por eso el nombre, ¿ya? Porque estoy tratando de que dos átomos se junten tanto que va más allá del tamaño que ellos tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este estado? Resulta que los átomos se pierden su forma, se degeneran, es decir, pierden su estructura, ¿ya? En muchos casos los electrones se salen de sus órbitas y comienzan a moverse a velocidades cada vez más cercanas de la luz, ¿ya? Lo cual genera que hay una fuerza expansiva que compensa esta presión externa. Es decir, es como si yo tuviese un globo con agua. Este globo con agua, una bombita de agua, le empiezo a apretar, y llega un momento en donde no es capaz de soportar esta presión. Por lo tanto, van a empezar a salirse por entre medio de mis dedos, si lo hago con la mano, se va a empezar a salir un poquito la forma de esta bombita de agua y va a llegar un momento en donde colapsa y van a migrar, se van a ir los electrones, que es cuando explotaría esta bombita de agua, ¿ya? Llega un momento, efectivamente, en donde la presión puede ser tan alta que el átomo incluso pudiese perder la estructura nuclear, es decir, los protones y neutrones también pudiesen moverse, pero todo esto sigue estando en investigación, ¿ya? El hielo superiónico, vamos a decir que el agua tiene propiedades únicas, o sea, el agua puede pasar por estos tres estados de la materia, pueden coexistir estos tres estados de la materia, y tiene varias anomalías propiamente tales, ¿ya? De por sí, este descubrimiento de este superhielo, vamos a decirlo así, se hace más o menos hacia el 2018 y es una nueva forma o estado de ordenación,
vamos a decirlo así, ¿ya? ¿Cómo se obtuvo este hielo superiónico? Básicamente tomaron cristales de hielo a una presión 2 millones de veces superior que la presión atmosférica. Estamos hablando a 2 millones de atmósfera, ¿cierto? Y una temperatura cercana a los 500 grados Celsius, es decir, tengo una presión muy grande, una temperatura muy alta. ¿Qué es lo que pasa? Mientras mayor presión, lo que va a pasar es que el hielo va a tratar de compactarse aún más. Se va a compactar. Recordemos que el hielo es una molécula grande. El agua cuando pasa hielo, por lo tanto, es más grande, ocupa más espacio que el agua líquida. Cuando yo lo someto bajo tanta presión, el hielo se trata de compactar más. Pero al mismo tiempo, al tener una temperatura tan alta, con los 5000 grados Celsius, empieza a romper las moléculas de agua, estos puentes que generan que el hielo sea tan hexagonal, por así decirlo, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Vamos a obtener un superhielo, vamos a decirlo así, en donde tiene una capa sólida y sobre esta capa hay una capa líquida, ¿ya? Los átomos de oxígeno, recordemos que el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los átomos de oxígeno van a adoptar una estructura cristalina, una estructura sólida, mientras que el hidrógeno de las moléculas de agua van a adoptar una forma líquida. Y es el oxígeno en este estado sólido que se mueve entre medio del hidrógeno, ¿ya? Se cree, en este caso, que puntualmente este hielo superiónico, puede existir en grandes cantidades en planetas gigantes gaseosos y con hielo, es decir, Neptuno y Urano. Y eso podría aportar hacia lo que es el estudio de la existencia de vidas en otros planetas, ¿ya? Entonces es súper importante que establecer de que si estos planetas tienen hielo superiónico es porque efectivamente tienen agua. Finalmente, uno de los otros estados de la materia que es bastante más conocido dentro de los pocos que conocemos ahora, es el condensado de Bose-Einstein, ¿ya? El condensado de Bose-Einstein surge hacia 1924 con la teoría de Bose, de Saavedra-Bose. Y él busca refugio en Albert Einstein para que efectivamente avale su teoría, ¿ya? Ambos vamos a decir que predicen la existencia de este nuevo estado de la materia que básicamente se logra aplicar en lo que es mecánica cuántica. Según ambos físicos, según Bose y Einstein, cuando la materia se enfría a temperaturas apenas por encima del cero absoluto, es decir, llegando a los 273,15 grados Celsius bajo cero, en algunos casos puntuales las partículas que constituyen caen todos al mismo nivel de energía. Es decir, recordemos que tenemos esta idea de que el átomo tiene varias órbitas en donde donde está el electrón, pero los electrones viven en distintos niveles, por así decirlo, en distintos pisos de un edificio. Pero llega un momento en donde hace tanto frío, está tan frío este átomo que todos los electrones caen al primer nivel, todos se van al primer piso, por así decirlo, ¿ya? Esta situación puntual va en contra de las leyes de la mecánica cuántica que nos dicen que hay cierta cantidad de electrones por cada piso. Por lo tanto, las partículas se vuelven indistinguibles una de las otras y se forma un superátomo, un átomo con una sola capa de electrones, ¿ya? Este condensado, si bien lo predicen Einstein y Bose, recién se logró producir a mediados de 1990, es decir, 1995, ¿ya? Y gracias al empleo de potentes láseres y electroimanes, ¿ya? Desde ese entonces se ha logrado comprobar que este condensado tiene una superfluidez y una superconductividad y que es capaz incluso de ralentizar la velocidad de la luz, es decir, cosas que pasen por entre medio del condensado, luz que pase por entre medio del condensado podría incluso ir mucho más lenta, ¿ya? Podría ser tan lento que estaríamos hablando, en vez de kilómetros por segundo, metros por segundo. Entonces, tiene una trascendentalidad. Es más trascendente el condensado de Bose-Einstein de partida porque se ha trabajado mucho más sobre él y por un asunto puntualmente de necesidad incluso armamentista. Hay varias películas, libros que hablan de que este condensado podría ser la próxima arma letal, ¿ya? Ahora, todos estos estados de la materia, puntualmente los fundamentales, estamos hablando de sólido, líquido y gaseoso, y este plasmático que se nos viene a colar entre medio, se generan a partir de cambios de estado o cambios de fase. Los cambios de estado vamos a decir que es cuando un cuerpo pasa de un estado
a otro, y este cambio de estado se debe al aumento de temperatura debido a la irradiación de calor. Tal como aparece aquí, cada uno de estos cambios de estado tiene un nombre propiamente tal. Cuando pasamos de sólido a líquido, vamos a decir que se llama fusión, de líquido a gaseoso, vaporización, de sólido directamente a gas, vamos a llamarlo sublimación progresiva, y de forma opuesta, regresiva. Cuando pasamos de gas a líquido, vamos a llamar condensación o bien licuación. Y cuando pasamos de líquido a sólido, lo vamos a llamar solidificación, ¿ya? Cada uno de estos cambios de estado se debe a la presencia de energía. Mientras más energía, esta energía en tránsito la voy a irradiar como calor a un cuerpo, este cuerpo va a tender a que su estructura molecular sea más volátil, es decir, tiende a irse al gaseoso, tal como lo he dicho. Entonces, a mayor energía, mayor temperatura, a mayor calor que yo le entrego a un cuerpo, más hacia el estado gaseoso va a ir. Y de forma contraria, si yo le quito el calor, si yo lo tiendo al frío, va a ir más hacia el estado sólido. Recién hablamos de un concepto, el concepto de calor. Y aquí vamos a tener que entender dos tipos de calor. Va a haber un calor, que es el calor sensible, que es aquella energía en donde yo logro generar el cambio de estado, pero no hay un cambio de temperatura. Por ejemplo, cuando yo tengo un hielo a 0 grados Celsius, pero al mismo tiempo tengo agua a 0 grados Celsius, ahí yo tengo calor latente, porque no estoy cambiando la temperatura del agua o del hielo, pero sí estoy cambiando el estado de sólido a líquido o de líquido a sólido. Por otro lado, el calor sensible, que incluso habíamos visto en algún momento esta formulita, Q igual a M, a la masa por el calor específico, por la variación de temperatura, hace referencia a la energía que yo le entrego a un cuerpo, o que bien me cede un cuerpo cuando genera un estado de temperatura, un cambio de temperatura sin generar cambio de fase. ¿Ya? Entonces es importante, existe el calor latente que me genera un cambio de estado de la materia, pero no un cambio de temperatura, y está el calor sensible que me genera un cambio en la temperatura propiamente tal. ¿Ya? ¿Cómo vamos a relacionar la temperatura de un cuerpo con el estado de sus partículas? Súper importante, y aquí ya nos vamos de lleno hacia la teoría cinética molecular. Básicamente lo vamos a hablar incluso por la entropía. Vamos a decir que a mayor temperatura, los cuerpos tienden al caos, tienden al desorden, por lo tanto va a ser más gaseoso un cuerpo. Y el hecho de que se tienda más al caos va a generar que haya mayor energía cinética. El concepto de energía cinética, macroscópicamente, de forma física, nosotros lo vemos en la temperatura, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Mayor temperatura quiere decir que hay mayor movimiento, quiere decir que hay mayor energía cinética, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a relacionar la presión? Recién vimos que la temperatura, mientras aumenta la temperatura aumenta, mientras aumenta la movilidad de las partículas. En el caso de la presión, si yo tengo en un sistema aislado partículas en su interior y aumenta la presión, quiere decir de que los choques, la fuerza que está recibiendo las paredes de este contenedor es mayor. Eso genera mayor presión. Para que haya mayor cantidad de choques, significa que las partículas deben estar moviéndose mayor cantidad de veces, para que eso habilite la mayor probabilidad de choques. Por lo tanto, mientras mayor movilidad, también va a generar una mayor presión. Esa es la antesala de lo que nos plantea la teoría cinético-molecular. Es decir, finalmente, ¿cómo vamos a cerrar esta idea? La teoría cinético-molecular plantea que a partir de la relación de las partículas y cómo éstas se manifiesten, se muevan, va a haber una forma de medir la temperatura y la presión. Puntualmente, lo primero que podemos establecer es que a mayor movimiento de las partículas, a mayor energía cinética, la temperatura va a aumentar. ¿Qué va a pasar con la presión? Lo mismo, también va a aumentar. ¿Cómo vamos a medir eso? Eso lo vamos a ver en otra clase.